Buenas tardes, que Dios te bendiga en esta hermosa tarde. Te saluda tu amigo y hermano Ricardo. Yo quiero compartir contigo una pequeña reflexión, algo que sucede yo creo que en todos los lugares. Y yo quiero tocarte un tema hoy o una reflexión. Quiero decirte que ames la iglesia en la que estás. A veces no valoramos el lugar donde estamos y lo tomamos a la ligera y de repente queremos cambiar fácilmente cuando se presenta alguna dificultad. Quiero leerte una parte de la escritura que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice así: Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Hasta aquí la escritura. Y quiero hablarte, o más bien quiero exhortarte, quiero invitarte a que ames a la iglesia ahí donde tú estás. He sido pastor durante un lapso de 5 a 6 años en dos iglesias diferentes. Y pudiera yo decir que a lo largo de esos años que yo he estado trabajando en el área ministerial, si me hubieses preguntado en algún momento cómo estaba la iglesia, yo tendría tal vez dos respuestas para ti. Y ambas respuestas son reales, son verdaderas y tal vez tú te gustaría escuchar solamente una, pero lamentablemente dentro de las congregaciones siempre hay cambios, hay situaciones difíciles. Y primero, si me hubieras preguntado en algún momento, te hubiera dicho que la iglesia estaba muy bien, que la iglesia era una iglesia muy bendecida, que Dios estaba moviendo, que yo podía mirar los cambios en la vida de las personas que estaban bajo nuestro cuidado en ese lugar. Y pudiera yo haberte dicho que Dios estaba moviéndose, que su Espíritu Santo estaba derramando su gracia y que yo podía mirar esa gracia en todas partes en ese grupo de personas con las cuales estuvimos trabajando en algún momento determinado. Pero también tendría otra respuesta. La segunda respuesta podría decirte, ¿sabes qué? Dependiendo en el momento que me hubieses preguntado, te hubiera dicho, ¿sabes qué? Tenemos problemas, muchos problemas dentro de la congregación. Hay muchas situaciones difíciles dentro de la iglesia, hay conflictos, las finanzas están estancadas. Pude haberte dicho todas estas cosas, te hubiera dicho que estábamos enfrentando desafíos para los cuales tal vez no teníamos respuestas en ese momento, respuestas claras, pero aún así puedo decirte que la iglesia es del Señor. Esto es lo que yo he aprendido a lo largo de estos 6 años. Llevo 15 años en el ministerio, siempre he estado de alguna manera en el liderazgo dentro de la congregación, pero puedo yo decirte, amado hermano, amado amigo, que yo he aprendido estas cosas estando dentro de la congregación. Y cada una de las etapas que yo he venido viviendo dentro de la congregación son verdaderas. Estas son afirmaciones verdaderas que si tú me hubieses preguntado otra vez en algún momento, yo te hubiera dado una de esas dos respuestas. Pero todo depende de donde tú y yo pongamos nuestra mirada. En cualquier iglesia, déjame decirte, en cualquier momento, nosotros podemos estar experimentando las bendiciones de Dios, ver el mover del Espíritu Santo, gente convirtiéndose, de la gracia de Dios derramándose en el lugar donde estamos. Y cuando es ese momento, todos se sienten a gusto, todos están contentos, todo está bonito, todo está chévere. Pero déjame decirte que también van a llegar esos momentos en los cuales experimentamos problemas, dificultades en el liderazgo, dificultades en las finanzas, dificultades tal vez con algún hermano de la congregación. Entonces, todo eso, amado hermano, de alguna manera nosotros hemos vivido dentro del ministerio. Cuando empezamos a levantar esta pequeña iglesia en la cual estamos ministrando, estaba yo ansioso por cambiar las presiones, ¿no? de plantar una iglesia, de levantar un pequeño lugar, que tal vez en su momento no lo pensaba yo de esa manera, pero sin darme cuenta yo me estaba involucrando en esa área y yo estaba pensando en la estabilidad de una congregación tal vez ya establecida, sin necesidad de levantar nada. Era más fácil llegar a una iglesia que ya estuviera levantada, que estuviera establecida, con un pastor y sentarme y ser como cualquier otro miembro, ¿no? Sin tener responsabilidades. Pero Dios ya había puesto en mi corazón un deseo, y ese deseo desde el principio ha sido servir al Señor, y creo que lo he aprovechado lo poquito que he podido. He hecho el trabajo que Dios ha puesto en mi corazón, y sé que hay un llamado de parte del Señor. Pero todo esto, amados hermanos, todos pensamos de una manera bonita. Cuando vamos a levantar algo, queremos que todo salga bien, que todo vaya bonito, que no haya problemas, que no haya dificultades, que las finanzas fluyan, que los hermanos sean obedientes, que las ovejas se sujeten al pastorado. Y no quisiéramos nosotros enfrentar ningún tipo de situaciones, pero la iglesia así es.
La iglesia está llena de bendiciones, la iglesia también de repente se estanca, la iglesia de repente avanza, la iglesia de repente hay situaciones difíciles, pero es el cuerpo de Cristo y es la iglesia. Un amigo en algún momento dentro del ministerio me dio una advertencia que tal vez ningún pastor, incluyéndome a mí, no me hubiera gustado escuchar. A veces pensamos que nos estamos mudando a una mejor iglesia o que estamos levantando una mejor iglesia que en la que estábamos, pero déjame decirte que no es así. La iglesia, amados hermanos, no es así. Y este varón me lo dijo, vas a tener problemas igual ahí en ese lugar. Y yo pensaba, bueno, pero no van a ser de la misma manera, van a ser problemas diferentes, pero en fin, no dejan de ser problemas. Y cuando empiezas a trabajar, empiezas a ver que el poder de Dios empieza a fluir, la iglesia empieza a avanzar, empiezan a llegar almas, empiezas a predicarles, empiezas a adoctrinar, y hasta ahí parece que todo va bonito. Pero ¿qué pasa cuando empiezan los problemas, cuando empiezan las dificultades dentro de una congregación? Es ahí cuando te das cuenta que al lugar donde tú vayas, cada iglesia va a tener bendiciones, pero también así como va a tener bendiciones, va a tener sus momentos de dificultad, momentos difíciles. Tal vez tú has pensado en cambiarte de iglesia o tal vez te has cambiado de iglesia y te has dado cuenta de algo. Probablemente esa iglesia cuando llegaste era una iglesia maravillosa, pero después de que pasa un tiempo te das cuenta que en esa iglesia también existen sus propios problemas, así como sus propias bendiciones, y tienes que caminar con todo eso y tienes que aprender a vivir con los hermanos, con el pastor de la iglesia, y tienes que hacer tu función como parte de la iglesia. Tal vez es una buena iglesia ahí a donde llegas y tal vez tú digas, no me arrepiento de haber hecho este cambio ministerial o este cambio de iglesia, y eso es bueno, pero debes de tener algo en cuenta. Yo en lo personal he experimentado la bendición de estar en una congregación y de repente parece que todo va bonito, que todo fluye bien, y he recibido bendiciones más de las que merezco. Pero en algunos lugares yo creo que cuando estuve siendo pastoreado también, tuve algunas situaciones, tenía algunas presiones, empezó a haber conflictos en el liderazgo, empecé a tener problemas en el ministerio. Tal vez en ese momento yo no hubiera querido nada de eso, pero a veces sin darnos cuenta todo esto nos ayuda a madurar, a crecer, y es parte del desarrollo como cristianos, como ministerio. Y a la iglesia donde tú te vayas siempre te vas a encontrar que donde quiera que tú estés va a tener sus diferentes dificultades. Cada iglesia, amado hermano, enfrenta al mismo tiempo, al igual que en la iglesia donde tú estás, bendiciones inmerecidas. Bendiciones que tal vez no merecemos, mas sin embargo Dios derrama de su gracia. Pero también vamos a encontrar muchos problemas que a veces no tienen solución, y deberíamos de ser parte de la solución de la iglesia donde estamos y no ser parte del problema. Deberíamos de apoyar al pastor, deberíamos de apoyar a todos aquellos que están con nosotros, aquellos con los que estamos trabajando. Deberíamos de ser de bendición y ser parte de la solución a los problemas. De esta realidad que yo he vivido en el lugar donde yo he estado, en las diferentes congregaciones donde yo he estado, puedo aprender dos lecciones, amado hermano, amado amigo. Primero, que debes llamar la iglesia donde estás. ¿Por qué? No esperes a que sea perfecta para empezar a amarla. A veces decimos, si los hermanos fueran de esta manera, si los hermanos no hicieran esto, si los hermanos... No. Ama a los hermanos tal cual son. Ellos también están en proceso de aprendizaje, y ojalá y tú fueses ese instrumento que Dios ocupara para que ellos puedan aprender también a amar a la iglesia, y que tú aprendas a amar a la iglesia tal cual es. No estés escaneando el horizonte en busca de una opción mejor, es decir, bueno, aquí yo veo dificultades, veo problemas, yo creo que me voy a cambiar de iglesia, y empieces a mirar a otro lugar y tú pienses que cuando llegues a otra iglesia, esa iglesia no va a tener situaciones difíciles. No, hermano. Todos los lugares a donde tú llegues tienen un cierto grado de dificultad. Todas las iglesias presentan problemas de diferente tipo, y nosotros debemos de ser sabios. Nosotros debemos de ser sabios. Y déjame decirte algo: Dios manda que nos amemos los unos a los otros y que no rompamos el vínculo del amor, que es un vínculo perfecto. Nunca vas a encontrar una iglesia que no tenga problemas. Párate en todas las iglesias que tú quieras, visita todas las iglesias que tú quieras, y te vas a dar cuenta que siempre hay situaciones de un tipo, de otro tipo. Hay muchas bendiciones, sí, pero también encontramos situaciones difíciles, encontramos problemas. Y te voy a decir algo: las cartas de Pablo demuestran que la iglesia siempre ha sido así. Ha sido un lugar donde hay situaciones difíciles. Pablo nunca escribió a una iglesia que no tuviera dificultades, y aún así, como quiera, Pablo por lo general comenzaba siempre celebrando y escribiéndoles con amor, porque eran parte del cuerpo de Cristo, eran hijos de Dios. Y todas estas cartas que él escribía, él sabía que Jesús estaba haciendo una obra en medio de ellos, los estaba perfeccionando a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas.
Ninguna carta de las que escribió Pablo, amados hermanos, por ejemplo, tenemos una carta que le escribe a Corinto, marcada por divisiones. En la iglesia de Corinto había divisiones, había inmoralidad. ¿Recuerdas el capítulo 5? Habla acerca de un caso de inmoralidad y había confusión en esa iglesia porque también había un desorden en torno a los dones espirituales, estaban abusando de todo eso. Pero Pablo aún así expresó gratitud y expresó un amor genuino por ellos. Pablo amaba a la iglesia no porque la iglesia fuera perfecta, no, era el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra del Señor, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Hay razones válidas para dejar una iglesia? Claro que sí, pero estar en una iglesia imperfecta con desafíos no es una de ellas. Una iglesia con problemas, con situaciones difíciles, no es para que tú agarres y digas, he decidido dejar esta iglesia. Hay algunas cosas que no voy a tocar en este momento, pero sí hay cosas que pueden orillarnos o nosotros podemos tomar la decisión de cambiarnos de iglesia, pero creo que una iglesia imperfecta no es una de esas. ¿Por qué? Porque donde quiera que tú vayas vas a encontrar que la iglesia es imperfecta, estamos siendo perfeccionados. Si quieres encontrar la iglesia perfecta, espérate a que Cristo venga o a que partas de esta tierra y llegues a la presencia del Señor. Ahora, cuando llegues a una iglesia o en la iglesia donde estás, no te enfoques en los errores de los hermanos. Enfócate en lo bueno. Enfócate en aquellas cosas, amado hermano, que son de bendición, porque muchas personas tienen una tendencia a enfocarse siempre en lo negativo. Ven las faltas del hermano, las faltas de la hermana, las faltas del pastor, de su esposa, de sus hijos, y siempre tienen algo para quejarse, porque siempre, amados hermanos, se están fijando solamente en los errores, sin trabajar ellos mismos en su propia persona. Si se me presenta un problema o se me presenta una bendición dentro de la iglesia, tengo que hacer algo. Si es una bendición, hay que gozarnos, hay que disfrutarla, hay que quedarnos, amados hermanos, en ese lugar, pero sin pensar en los problemas solamente. Los problemas están donde quiera que tú llegues vas a encontrar dificultades. Ahora, hermano, cuando estés en la iglesia, no te sientes solamente a detectar las faltas de los demás. Recuerda que los hermanos también te están mirando, y si ellos te dijeran cada falta y cada error que miran en ti, te darías cuenta que eres parte de la iglesia. Eres tan imperfecto como cada uno de ellos, pero enfócate en las bendiciones que Dios ha depositado en tu vida. Ha puesto medios de gracia, ha puesto hermanos imperfectos para que tu carácter sea formado, ha puesto personas que te aman con una sinceridad y te van a tender la mano, pero también ha puesto personas que son muy complicadas, muy complejas, muy difíciles, pero déjame decirte que aún así son parte de la iglesia. Y recuerda que el libro de los Proverbios dice que el acero con el acero se aguza, pero el rostro del hombre con el rostro del hombre. Hermanos, aquello a lo que le prestamos más atención, aquello a lo que miramos más, crece en nuestra percepción, y de repente si nos enfocamos en los problemas, vamos a mirar solamente eso, vamos a mirar que es una iglesia problemática, nos vamos a enfocar en todo eso, pero sin mirar las bendiciones que tenemos ahí. No te enfoques en los problemas. Estos, amados hermanos, se van a volver más grandes y cualquier otra cosa si tú solamente estás mirando los problemas. Ahora, si hay problemas, no te enfoques solamente para criticar, para murmurar. Sé parte de la solución. Apoyen el ministerio. Ora por los hermanos. Ora por la iglesia donde estás. Enfócate en las bendiciones. Enfócate en todas las bendiciones que recibes en ese lugar. Tal vez estás recibiendo buena enseñanza. Estás adorando al Señor. Estás teniendo un crecimiento en tu carácter. Entonces, enfócate en todas aquellas cosas que son de bendición para tu vida. Porque si te enfocas en las bendiciones, amado hermano, de pronto empezarás a notar que hay muchas otras bendiciones de las cuales el Señor te ha rodeado y a veces no nos hemos dado cuenta. Ha habido temporadas en las que me he enfocado yo en lo personal demasiado en los problemas y pasé por alto lo que Dios estaba haciendo en medio de esos problemas, de esas dificultades que estaba trabajando en el carácter de las personas, en el carácter de los hermanos, y por enfocarme en ciertas áreas, de repente descuidamos nuestra propia intimidad con el Señor y de repente viene una ansiedad sobre nuestras vidas, una preocupación, y no debemos de hacer eso. Debemos de enfocarnos en cada bendición que Dios ha dejado. Si tenemos hermanos de carácter difícil, debes de pensar lo siguiente: Dios te ha dejado ahí para que ese hermano o esa hermana o ese joven aprenda de ti. Dice la palabra del Señor a las ancianas que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a los jóvenes también que son llenos del Espíritu Santo. Dice que sean de ejemplo a los demás creyentes en palabra y en conducta. Ahora, también he aprendido de muchos siervos. He estado rodeado de pastores
Y estos hombres han resaltado el nombre de Cristo, le han dado la honra, le han dado la gloria. Ellos no fingen que no tienen problemas en la iglesia. Ellos han sido abiertos, nos hemos sentado, hemos platicado y me han dicho, pastor, yo tengo este problema en la iglesia. Y a veces cuando estamos en esa situación se nos hace fácil aconsejar, dar una palabra de aliento, de ánimo. Pero cuando llega la situación a tu vida, a veces te enfocas en el problema y no trabajas en cómo darle solución. Ahora, estos hombres que enfrentan los problemas, las situaciones difíciles, ellos también, amados hermanos, de repente se han quedado atrapados en ciertas situaciones de las cuales yo creo que ellos han sufrido, han derramado lágrimas, cuando los problemas nos abruman, cuando de repente nos enfocamos en el problema y olvidamos que Dios nos ha puesto ahí como una bendición. Recuerdo hace tiempo en un sueño que Dios me daba no quiero decir que Dios siempre esté hablando por sueños, pero quiero compartir esta parte de este sueño donde el Señor me daba una palabra y esa palabra era, te pondré como salero en medio de la mesa y muchos se servirán de ti. Al principio yo no lo entendía, pero al paso de los años, al paso del tiempo yo he entendido algo. Dios nos ha puesto para servir al pueblo. Dios nos ha puesto como bendición. Dios nos ha puesto, amado hermano, para que seamos de bendición dentro de la congregación. Ahora, si yo quiero ser un tipo de pastor, quiero ser un tipo de estos pastores que a pesar de que hay problemas, no los esconden, sino que los afrontan. Son valientes, ellos piden el consejo de otros siervos, vienen a la palabra, tienen un momento de oración. Amado hermano, quiero ser este tipo de pastor. De aquellos que afrontan las situaciones difíciles. Aquellos, amados hermanos, que no corren cuando la iglesia está hecha pedazos, cuando hay muchos problemas, muchas dificultades. No, porque si tú me preguntaras algo, yo podría recitar ahorita una lista de dificultades con las cuales yo me enfrento cada día dentro de la iglesia. Donde tengo hermanos que son consagrados, donde tengo hermanos que aman la oración, que aman la palabra, que de repente van creciendo muy bien, pero de repente se estancan y echan para atrás por un rato y empiezan los problemas. He tenido situaciones que tal vez a los matrimonios no están funcionando de una manera correcta, jóvenes que de repente dejan de amar al Señor, cosas como esa. Yo tendría una lista de muchas cosas, muchos problemas que se enfrentan dentro de la iglesia y que yo decidiera solamente por ese tipo de situaciones correr o abandonar. Déjame decirte, amado hermano, que no podríamos hacerlo. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría. ¿Para qué? Para que nosotros podamos compartir el evangelio y lo hagamos con honestidad y demostremos que somos frágiles y que somos débiles y que si estamos avanzando es por la bendita gracia de Dios que nos sostiene, que nos da fuerza y que nos da fortaleza, y por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de aquellos hermanitos que de repente se te acercan, te dan una palabra de ánimo, una palabra de aliento y que son una bendición para nuestra vida. Yo sé que tengo muchas bendiciones en la iglesia que tal vez no merezco, y déjame decirte que a Dios le place tratarnos de esa manera y ponernos en este lugar. Entonces hay que ser parte de la iglesia, hay que amar a la iglesia. Ama a la iglesia, hermano, en la que estás. Sé parte de la bendición, no seas parte de los problemas. Nunca formarás parte de una iglesia sin problemas. Siempre a la iglesia donde tú llegues, puede que al principio cuando llegues todo parezca bonito, todo parezca chévere, que no pasa nada, pero conforme vayan pasando los días, los problemas van a llegar y te vas a ver arrastrado. Y si tú vas saltando de iglesia en iglesia, déjame decirte que de repente vas a hacer lo mismo. Vas a llegar cuando lleguen los problemas, vas a decidir correr y cambiarte de iglesia. ¿Por qué? Por la situación que está pasando. Y no podemos hacer eso. Tenemos que amar a la iglesia. No vas a encontrar una iglesia sin problemas, pero muy probablemente, amado hermano, estás en una buena iglesia, con hermanos difíciles, pero aún así son una bendición, están formando tu carácter, tal vez la enseñanza es buena, entonces tú tienes muchas cosas por las cuales dar gracias a Dios. Entonces pídele al Señor que tu amor crezca más y más por la iglesia, por los hermanos, por tu pastor, por todos aquellos que trabajan en el ministerio, para que tú puedas aprender. Amado hermano, no permitas que la presencia de los problemas te ciegue. No permitas que esos problemas te cieguen ante las bendiciones que Dios está derramando sobre la iglesia. Esa iglesia imperfecta donde tú estás, esa iglesia imperfecta donde Dios me ha colocado. Porque yo soy parte de la iglesia, y si yo y tú somos parte de la iglesia, déjame decirte que tú sabes bien que lo que te estoy diciendo es cierto. En la iglesia encontramos muchas situaciones, muchas dificultades, pero aún así no deja de ser la amada de Cristo, y el Señor la está perfeccionando hasta que Él venga o hasta que nosotros partamos de este mundo. Hasta entonces vamos a ser perfectos, pero ahorita no. Hay un proceso en nuestra santidad, hay un proceso en nuestra santificación. Somos santos del Señor, pero tenemos que trabajar arduamente, duramente. Tenemos que escuchar la palabra, meditar la palabra, escudriñar la palabra, escuchar a los predicadores, a los pastores, a aquellos líderes dentro de la congregación que enseñan la palabra, porque dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amado amigo, amado hermano, te aconsejo que ames la iglesia donde estás. Te aconsejo que así como está, con sus bendiciones, con sus problemas, con sus situaciones, permanezcas firme.
y que avances. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de dominio propio, de poder y de dominio propio. Podemos hacerlo. Podemos ser parte de la iglesia. Si algún día te sientes desanimado, va a ser normal que estés cabizbajo, pero no te puedes quedar ahí. Si algún día sientes que no tienes fuerza, recuerda que Dios ha prometido que Él va a ser nuestra fuerza, nuestro sustento, que Él siempre va a estar con nosotros. Yo he pasado muchas veces esas situaciones, a veces como pastores, y yo creo que algunos me van a entender, no podemos correr y confesarnos con algún hermanito de la congregación, porque ellos están pasando situaciones, pero hay siervos, tenemos consiervos, pastores, con los cuales a veces nos sentamos a platicar y compartimos las situaciones que estamos viviendo. A veces me he encontrado cabizbajo, desanimado, tal vez sin fuerza. A veces vienen esos pensamientos del Señor, yo no soy una persona capacitada para administrar este trabajo que tú me has dejado. Pero déjame decirte algo, si Dios nos ha dejado, déjame decirte que es porque Él ha puesto algo en nuestros corazones, en nuestras vidas, y ha dejado su palabra, ha dejado al Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos la de ganar. Somos, amado hermano, lo que somos y crecemos porque el Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Yo te aconsejo que ames a la iglesia donde estás, así como es, imperfecta, así como está, llena de problemas, pero también está llena de bendiciones. Cada persona, si te atrevieras a conocerlos, te vas a dar que detrás de todos ellos hay una vida que están viviendo, hay situaciones, problemas, dificultades, y te aseguro que aprenderías a amarlos, a ser más misericordioso, a ser más piadoso. Y déjame decirte algo, pídele al Señor que ponga en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad, y que tu corazón se inflame de amor por cada uno de los hermanitos que están dentro de la congregación. Ama la iglesia donde estás, no lo olvides. Si Dios te puso en un lugar, te plantó en un lugar, es con un propósito. Así que ama a tus hermanos y no mires los problemas. Esos siempre van a estar presentes, siempre va a haber situaciones difíciles. Sé parte de la solución, sé parte de la bendición. Y que Dios bendiga tu vida y la iglesia donde tú estás. Dios te bendiga.